Muy bien, hoy vamos a comenzar una serie nueva. Hoy vamos a comenzar una serie que le he puesto por nombre Profetas del siglo XXI. Profetas del siglo XXI. Ahora que está tan de moda, ¿verdad? La cuestión, y digo modas porque de repente se agarran modas, ¿verdad? Ahorita anda la moda de lo apostólico y lo profético y todo esto. Pero parece ser que los apóstoles y profetas de este tiempo lo que quieren es disfrutar la vida y no sufrir por Cristo. Entonces yo quiero hablar acerca de lo que es verdaderamente una vida de profeta. Y al estar estudiando esta serie, nosotros vamos a hablar cómo vivieron los profetas del Antiguo Testamento y cómo Dios espera que nosotros vivamos hoy en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, verso 10. Y miren lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de los profetas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11, Mateo 5, 11. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pueden ocupar su lugar. Hoy tenemos un objetivo muy claro y muy específico, y es el que todos anhelemos vivir una vida de sacrificio. Digan conmigo, sacrificio. Como que no nos gusta mucho esa palabra, ¿no? Sacrificio, sacrificio. Pero esa es la palabra que vemos como común denominador de los profetas. Y el Señor Jesucristo también lo dijo. Gócense, alégrense cuando la gente diga toda clase de mal contra ustedes y los persigan y hagan lo que hagan contra ustedes. Gócense y alégrense, porque tienen un galardón grande en los cielos, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Si el Señor Jesucristo lo dijo, hay que vivirlo. Para aquellos que creen que el sacrificio es solo del Antiguo Testamento. Y hay como una falsa enseñanza de que hoy en día nosotros no tenemos por qué sufrir como cristianos. Como la salvación es por gracia, ya no se tiene que sufrir ni hacer nada. Y sí, la salvación es por gracia, pero no fue gratis. Alguien pagó por ella un sacrificio. Y Él dijo que hiciéramos lo mismo que Él. Y hoy vamos a hablar acerca de el sacrificio. Mire, venga conmigo por favor a Mateo capítulo 7, verso 12. Va a tener que tener la Biblia abierta porque vamos a estar estudiando muchos versículos acerca de este tema. Por esto, cuando querráis que los hombres hagan con ustedes, haced vosotros con ellos, porque así están cumpliendo la ley y los profetas. Todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos. Así están cumpliendo la ley y los profetas. Hoy vamos a hablar acerca de la palabra sacrificio en la ley, la palabra sacrificio con los profetas, la palabra sacrificio con los salmos, porque es una connotación totalmente distinta, y la palabra sacrificio en el Nuevo Testamento. Cómo fue evolucionando el concepto de sacrificio hasta lo que hoy nosotros debemos contemplar. ¿Cuál es el sacrificio que Dios espera de nosotros a los profetas del siglo XXI? Lucas capítulo 24, verso 44 dice, y les dijo, esto que yo os decía cuando estaba todavía con vosotros era necesario para que se cumpliese lo que fue dicho de mí, lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire cómo el Señor Jesucristo definía el Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los salmos. El Pentateuco, los libros proféticos mayores y menores y todos los libros poéticos. Así Él definía: está escrito de mí. Así que hoy vamos a estar estudiando así bien rapidito, ¿verdad? Porque el tiempo a veces no nos da,
pero vamos a estar estudiando acerca de qué dice la ley, qué dicen los profetas y qué dicen los salmos acerca del sacrificio. ¿Cuáles fueron las características de los profetas? Bueno, fueron muchas, pero la primera que yo encuentro es que eran gente que se sacrificó por Dios. Número 1, debían obedecer a Dios en todo lo que les dijera. Una característica de los profetas es: obedézcanme en todo lo que les diga. Y la segunda característica es: ustedes deben hablar exactamente lo que yo les diga, porque ustedes van a ser mi voz en la tierra. Ustedes van a hacer mis obras en la tierra. Y estos dos aspectos Dios los sigue pidiendo para nosotros. Obedézcanme en todo lo que les diga, porque ustedes me representan en la tierra, y digan todo lo que yo les diga, porque ustedes son mi voz en la tierra. No importa lo que sufran, no importa lo que venga, no importa quién los critique, no importa quién esté de acuerdo o quién no esté de acuerdo, ustedes tienen que hacer lo que yo les diga y hablar todo lo que yo les diga. O sea, se casó con una prostituta y Dios le dijo: tienes que amarla, ve y cásate con ella y tienes que amarla. Y después dice la Biblia que se volvió a ir a prostituir y Dios le dijo a Oseas: ve por ella otra vez y vuélvela a amar y tráela una vez más. Y lo hizo, porque eso tenía que ver con cómo se sentía Dios cuando amaba a su pueblo y se iba como una prostituta tras de otros dioses, y como tenía una vez más, iba a Dios y la volvía a amar. Daniel lo mandaron a un pozo con leones, y ustedes recuerdan la historia. Sadrach, Mesach y Abednego los mandaron a un pozo, a un horno de fuego, dice la Biblia. A Jeremías le llamaron el profeta llorón, porque se la llevaba llorando, y no porque le habían roto el corazón, ¿verdad? Bueno, en un sentido sí le rompieron el corazón, porque la gente no hacía lo que Dios les decía. Y por si fuera poco, la mayoría de los profetas vivió en la época del exilio babilónico, en una época de crisis en la nación, en una época en la cual no era la gran gloria de Israel, sino que era una época de crisis. Y en medio de esa crisis ellos tenían que hablar de parte de Dios. Estuvieron dispuestos a que les quitaran la vida. Muchos de ellos murieron por ello. El primer profeta del Nuevo Testamento fue Juan el Bautista. Y la Biblia dice que le cortaron la cabeza por causa de sus profecías. Lo mandaron a la cárcel por causa de sus profecías. Jesús no era un profeta. Jesús era el profeta. Amén. Jesús no venía a hablar la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. Jesús no venía a sufrir un poco aquí como profeta. Jesús venía a dar toda su vida por cada uno de nosotros. El más grande sacrificio lo hizo Él por ti y por mí. Amén, gloria a Dios. Él es bueno y lo amamos. Lo amamos. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? Y se nos ordena en el Nuevo Testamento que tenemos que vivir vidas de sacrificio. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Fíjate lo que dice el apóstol: les ruego, por favor, les conviene. Yo sé que no nos gusta. El tema de hoy es un tema que no nos gusta. Si yo le digo a mis hijas que es necesario que se sacrifiquen por algo, no les gusta. Si ustedes me dicen a mí: pastor, le gusta mucho venirse a las 5 de la mañana el lunes temprano para orar por nosotros, la mera neta, no me gusta, pero lo tengo que hacer. Si ustedes le preguntaran a Marcelo: ¿te gustó mucho invertir tanto que invertiste para la construcción? Les va a decir: no me gusta, pero fue un sacrificio para Dios. Si ustedes le preguntaran a varios otros que están sirviendo, te dirán lo mismo. La palabra sacrificio no nos gusta.
Si no nos gusta la palabra, menos hacerlo. Pero vale la pena. Y Dios dice, el apóstol les está diciendo a los romanos, les ruego por las misericordias de Dios. Miren, les ruego que lo hagan pensando en Dios, pensando en su misericordia. Que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo a Dios, como un sacrificio santo, agradable, porque ese es el culto que dice. ¿Cómo dice? Racional. ¿Cuántos de ustedes piensan aquí? No me escucharon, ¿no? ¿Cuántos de ustedes piensan? Todos pensamos. Todos razonamos. Les voy a decir algo. El sacrificio nada tiene que ver con las emociones. Todo tiene que ver con la razón. Nadie se sacrifica por emociones. Cuando nos sacrificamos, lo hacemos porque lo razonamos. Y el apóstol dice, hoy el sacrificio eres tú. Tú eres el sacrificio. Tu cuerpo, todo tu ser, tu espíritu, alma y cuerpo, sacrifícalo para Dios. Es tu culto, es tu adoración. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Le agrada a Dios que tú te presentes como el sacrificio para Él. Que cuando hagas algo lo hagas por amor, que te sacrifiques y lo hagas por amor. Vayamos entonces a la ley y recordemos qué tiene que ver el sacrificio. Y también la misma palabra sacrificio es la palabra ofrenda, es un sinónimo de la palabra sacrificio. El sacrificio eres tú, la ofrenda eres tú. La ofrenda de Dios al mundo fue Jesucristo, su sacrificio. Su sacrificio. En el Antiguo Testamento se nos dio la orden de sacrificar como un estilo de vida. Vive un estilo de vida de sacrificio. Deuteronomio capítulo 16, verso 16. 3 veces al año se presentarán todos los varones delante del Señor, tu Dios, en el lugar donde yo escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Escuchen bien lo que dice la última parte del texto. No se presentarán, ¿cómo dice? No se presentarán con las manos vacías delante del Señor. No se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Tienen que traer una ofrenda, tienen que traer un sacrificio para Dios. Dicen que un japonés vino a México y observó la pasión religiosa de los mexicanos. Y se regresó a Japón. Y cuando estaba allá en Japón, le llamó a otra persona con la que estaba haciendo negocios acá en México. Y cuando estaba este empresario en Japón, le dijo, ¿sabes por qué los mexicanos no prosperan como nosotros los japoneses? Porque usted sabe que después de la Segunda Guerra Mundial ellos quedaron devastados y ahorita es una potencia mundial. Y México en la Segunda Guerra Mundial mandó un avión que llevaba metralletas de madera, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Es otro tema. Hasta hay una película, ¿no? Por allí de eso, pero... Y le dijo, ¿sabes por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Japón y México? Está en la religión, le dijo. Los mexicanos van a su religión a pedirle a su Dios. Nosotros en Japón vamos con nuestro Dios a darle. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Nuestra mentalidad es distinta. Ustedes le piden, nosotros le damos. Nosotros nunca llegamos sin una ofrenda a Dios. Y ustedes van de rodillas a pedirle. Entonces, y bueno, estaba refiriendo, ¿no? a la pasión religiosa de los mexicanos. Por supuesto, no es algo que Dios nos pida. ¿Qué pasaría si tu hijo o tu hija estuviera enfermo y necesitara un riñón? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a donarle un riñón a su hijo o a su hija? Si fueran compatibles.
¿Por qué lo harías? ¿Por qué lo harías? Por amor. Por amor. Darías parte de ti mismo para tu hijo, para tu hija, por amor. Por amor. Ese es un sacrificio. Los sacrificios se hacen por amor. Si no, no son sacrificios. Los sacrificios nos cuestan, duelen, pero se hacen por amor. Conlleva una entrega, conlleva una pasión, pero también tiene que ser algo racional, pensado. Lo hago porque amo a Dios. Sirvo porque amo a Dios. Es una pasión. Por ahí hay un poema que cualquiera pudiera decir que eso nunca pasaría, pero una niña le pregunta a su papá: papá, ¿qué me vas a regalar cuando yo cumpla 15 años? ¿Lo han escuchado? Y el papá no le responde, le dice: hija, pues no sé qué te voy a regalar cuando tengas 15 años. Y faltaban unas semanas para que la niña cumpliera 15 años. Y dice este poema que la niña se desvaneció y llegó al hospital. El médico les dijo: su hija va a morir en la siguiente semana. Su corazón ya no sirve. La niña necesitaba un nuevo corazón. Cuando la niña despierta después de la operación de su trasplante de corazón, ella está buscando dónde está su papá, dónde está su mamá. Solamente encuentra a su mamá y una carta que le dice: hija, el mejor regalo que yo te puedo dar es que tú sigas viviendo. Hoy a tus 15 años yo te entrego mi corazón para que tú vivas. Y cualquiera dijera: pues es muy difícil. Alguien lo hizo por ti y fue Jesucristo. Entregó su vida, su corazón, toda su sangre por ti, para que tú vivas, tengas vida, abundancia y vida eterna. No es motivo suficiente para estar agradecidos, para amarlo, para servirle, para buscarlo, para honrarlo, para llegar temprano, para ir y servir a Dios. No es motivo suficiente ese. Este miércoles vendrán 2 misioneras. Fueron de las primeras misioneras que se fueron al campo en las asambleas de Dios. Todos ustedes deben de venir el miércoles y traer una ofrenda para las misiones. Pero esas misioneras, yo un día platiqué con ellas y me dijo una de ellas: yo tomé la decisión de no casarme. Yo tomé la decisión de vivir soltera el resto de mi vida para ir a las misiones. Ese fue su sacrificio. Negarme a mí misma. Y han estado por muchas partes del mundo predicando el evangelio. Negarme a mí para ir a predicar el evangelio, para compartir a Jesús, para amar a Jesús. Si tú quieres ir a predicar al Cáucaso ruso por el simple hecho de decir que eres cristiano, te van a meter a la cárcel, te van a golpear. Es el sacrificio que muchos tienen que dar para hablar de Jesús, para amar a Jesús. El sacrificio es dejar un bien menor por un bien mayor. ¿Qué estoy dispuesto yo a dejar? La Biblia dice que Jacob trabajó 7 años por Lea. No sabía que le iban a dar a Lea. Pero cuando le entregaron a Lea, él tuvo que trabajar otros 7 años. ¿Por quién? Por Raquel. Y la Biblia dice que le parecieron pocos porque amaba a Raquel. Cuando alguien ama, no importa el sacrificio, está dispuesto a hacerlo. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a tu familia? ¿Cuánto amas a tu esposa? ¿Cuánto amas a tu esposo? ¿Cuánto amas tu iglesia? ¿Cuánto amas a Hermosillo? ¿Cuánto amas lo que haces? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer por ese proyecto de vida que Dios tiene para ti? Sin sacrificio no lo vas a lograr. Sin entrega, sin pasión, viviendo una vida pusilánime, no se puede lograr nada. Necesitamos tener pasión y manifestarlo en sacrificio.
Los apóstoles sacrificaron sus aspiraciones personales por el reino de Dios. Pedro, Juan, Jacobo, todos eran pescadores. ¿Tú crees que no querían tener una flotilla pescadora? ¿No querían salir en Nat Geo como la pesca? ¿Cómo se llama ese programa? Pesca mortal, ¿no? Y ganar muchos miles de dólares. Claro que querían. Pero cuando vino Jesucristo y les dijo: Pedro, ahora serás pescador de hombres. ¿Y qué voy a ganar? No, no vas a ganar nada, te van a sacrificar de cabeza. Pero un día vino con el Señor Jesucristo y le dijo: y nosotros los que hemos dejado todo por causa tuya, ¿nosotros qué nos vas a dar? Y Jesús les dijo: 100 veces más aquí en la tierra y mucho más con mi Padre allá en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Vale la pena sacrificarse en Cristo. Vale la pena servir a Dios. El joven rico no quería sacrificar nada. Nada estaba dispuesto a sacrificar por causa de Cristo. Y Cristo lo dejó que se fuera. En una ocasión mucha gente empezó a abandonar al Señor Jesús. Y llegaron los discípulos: Señor, se están yendo. ¿Por qué? Porque es muy dura tu palabra. ¿Cuál? Esa de que te comamos y que te bebamos. Y Jesús les dijo: ¿y quieren irse ustedes también? No, dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No, nunca te vamos a dejar. Aquí vamos a estar, no importa lo que venga. Si todos te dejan, yo no te voy a dejar. Yo aquí voy a estar. Bueno, que después sí lo dejó, ¿no? Lo negó, aunque luego se arrepintió. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Las personas que después de un año en la campaña de mayordomía no han dado un peso, no sacrificaron nada. Nada estuvieron dispuestos a sacrificar. Sacrificar por Dios tiene su recompensa. Tiene su recompensa. Hace algunos años estaba yo orando por César Sotomayor y estaba yo llorando, ¿verdad? Porque yo decía, pues, allá está, pues, pobrecito. Porque a veces uno piensa así, ¿no? De la gente que está sirviendo a Dios. Pobrecito. Allá está solo, todavía no se casaba. Ese muchacho yo lo conocí cuando tenía 13, 14 años. Era muy inquieto. Tremendo, ¿verdad? Rapero, rapeaba. Estaba aquí en la universidad, Dios lo tocó, se fue a la escuela, se fue a Brasil. De Brasil Dios lo llamó y fue a predicar a Austria, a Viena. Sin conocer la cultura, no conocía a nadie. Al mero frío, allí, solo. Pero valió la pena el sacrificio. Dios le dio una esposa, 2 hijas, y cada vez que uno lo escucha, los testimonios de lo que está contando, es un sacrificio. Y yo estaba llorando por él un día, y Dios me dijo: no llores por él, porque está conmigo, yo lo tengo. Yo no lo he dejado, es mi hijo, yo nunca lo voy a dejar. Podrán olvidarse todos los que dijeron que le iban a dar una ofrenda misionera, pero Dios no se va a olvidar de él, porque el sacrificio de él para Dios vale la pena. Vale la pena servir a Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor porque Él es bueno y nos ama. ¿Cuál es el valor del sacrificio? Fíjese lo que dice Levíticos 3:6. Mas si de oveja fuere tu ofrenda para sacrificio a Jehová, lo harás. Ofrecerás tu ofrenda sin tacha, sin mancha. ¿Cómo quiere Dios los sacrificios? Sin tacha, sin mancha. Levítico 7:16. Mas si el sacrificio de tu ofrenda fuere voto o voluntario, el día que ofreciere su sacrificio será comido, y lo que de él quedare se comerá al día siguiente. Deuteronomio 18:3. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de que los que ofrecieren el sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espalda y las quijadas y el cuajar. Es decir, los sacerdotes tenían derecho por Dios de comer de lo sacrificado para Dios. Tenían derechos.
Y por si fuera poco, el sumo sacerdote dice la Biblia que tenía un garfio. Y cuando todos estaban allí hirviendo, metía el garfio y lo que sacara era para él. Él se lo comía. ¿Qué tal? Y aquí les está diciendo, les vas a dar la espalda. Te vas a comer las costillas. Te vas a comer un tibón. Te vas a comer, ¿verdad? Y ahí le vas a poner un steak. Y vas a ir allí al Xochimilco y te vas a... ¿Saben? Hoy todos nosotros somos sacerdotes. Y Dios nos dice, cuando vengas y traigas sacrificio, tú vas a comer y vas a ser bendecido. De lo mismo que tú traigas, vas a comer para ti lo mejor. Dios te da a ti lo mejor. Él no se queda con nada. Él nos bendice cuando nos sacrificamos para Él. Él nos alimenta y nos sustenta. Amén, gloria a Dios. Él es bueno. Y hay muchos textos, ¿verdad?, de eso en el Antiguo Testamento, en la ley. Los voy a compartir en las células. Vamos adelante, Segundo de Reyes 3:20. Aconteció que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí que vinieron aguas por el camino de Idumea y la tierra fue llena de aguas. Dice, aconteció que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio. O sea que el sacrificio se ofrece todos los días y se ofrece por la mañana. ¿Cuándo se ofrece el sacrificio? ¿Cuándo? Todos los días y por las mañanas. Tú eres el sacrificio que Dios quiere todos los días por las mañanas. Todos los días Dios te quiere por las mañanas. Que tú te pares en Él y le digas, Señor, aquí vengo, voy a presentar mi vida en sacrificio vivo, santo, un culto racional. Te voy a servir. Hoy yo voy a vivir para hacer tu voluntad. Segundo de Reyes 17:36. Mas Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, a este adoraréis y a este haréis sacrificio. La ofrenda de los sacrificios para Dios es temor a Dios, adoración a Dios y sacrificarnos por Él y para Él. Amar a Dios, adorarle. Dicen que un puerco y una gallina querían poner un restaurante. Y la gallina le dice al puerco, ¿qué te parece si le ponemos a nuestro restaurante jamón con huevo? Y el puerco le dice, qué chistosa eres. Tú no te estás comprometiendo con el restaurante. Yo lo estoy sacrificando todo y tú nada más un simple huevo. Y ya la historia moderna presentan al puerco sin una piernita. Pobrecito, pero ya sin una pierna. La historia vieja decía que lo sacrificó todo. La nueva, solo una pierna. Hay gente que quiere poner un restaurante, que quiere hacer algo, pero no quiere sacrificarse. Nunca lo va a lograr. Dios espera que tú te sacrifiques para que logres todo aquello que Él tiene planeado para ti. ¿Cuántos lo creen? Hay sacrificios y ofrendas especiales, espontáneas y voluntarias. Nadie nos puede obligar, nadie nos debe obligar a sacrificarnos. Todo es voluntario. Nadie te puede obligar a ti a sacrificar para Dios. Ni Dios lo hace. Ningún pastor tiene por qué obligarte a ti a hacer nada para Dios. Nadie. Yo no estoy aquí para obligarte a ti a hacer algo. Yo estoy aquí para decirte lo que Dios te dice. Y tú eres el que toma la decisión. Es voluntario. Ni a mis hijas yo puedo obligar que amen y sirvan a Dios. Es su voluntad. A ninguna yo le he dicho que se bautice. Ellas lo han hecho solas. Porque tiene que ser voluntario. Si no, no sirve. Los sacrificios son voluntarios. Yo tengo aquí en mi licencia, porque siempre nos preguntan, ¿a cuántos le preguntaron? ¿Está usted dispuesto a donar sus órganos? Y aquí dice que yo estoy dispuesto a donar mis órganos. Mimi, yo estoy dispuesto a donar mis órganos. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes seguir viviendo. Tú puedes seguir vivo en otras personas si donas tus órganos.
Es un sacrificio también que puedes hacer por alguien más. ¿Cuántos han donado sangre? Es un sacrificio que haces por alguien más, para que alguien más pueda tener vida. ¿Qué tú estás haciendo por la obra de Dios, por el reino de Dios? ¿Qué sacrificio estás haciendo para Dios? ¿Te está costando? ¿Hay algo que tú estás entregando, que tú estás rindiendo para Dios? Ahora, esto nos lo dice la ley. Pero ¿qué nos dicen los salmos acerca del sacrificio? Presentan una perspectiva distinta. Y muchos les encanta la perspectiva de los salmos, pero la ven de una manera incorrecta. La descontextualizan. Salmo 46 dice: tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Tú solo pides obediencia. Muchos dicen: miren, Dios no pide sacrificios. No. Lo que tú no sabes es que la ley ya lo estableció. Tienen que hacer sacrificios. Los salmos solamente están complementando cómo es el corazón del que sacrifica. ¿Qué es lo que le importa más a Dios? ¿Que sacrifiques o que lo hagas de corazón? Que lo hagas de corazón. Los salmos apelan al corazón, a la voluntad, a la pasión con que lo hacemos. Porque muchos de ustedes ya están haciendo sacrificios para Dios. Los jóvenes que están estudiando en el seminario ya están haciendo sacrificios para Dios. Abandonaron sus proyectos personales para decir: yo voy a servir a Cristo. Y han estado allí 3, 4 años y van a servir a Dios. Ya se están sacrificando para Dios. Los que están estudiando el instituto bíblico y están terminando su carrera universitaria porque quieren ser misioneros, ya se están sacrificando para Dios. Ahora, los salmos te preguntan: ¿con qué corazón lo estás haciendo? Dios te pregunta: ¿con qué corazón lo estás haciendo? Porque Dios espera que tengas alegría en tu corazón al sacrificarte, porque Dios te la quiere dar. Si tu corazón es el correcto, Dios va a llenar tu corazón de alegría. Fíjate lo que dice este salmo, contextualizándolo correctamente. Dios no te pide sacrificios para darte el perdón. Dios no perdona tus pecados si tú sacrificas algo. No, Dios te perdona porque te ama. Dios te perdona porque te ama. No por lo que haces, sino porque eres su hijo. Este es motivo para amarle mucho más. Dios no pide sacrificios a cambio de tu perdón, pero sí te pide obediencia. A la mujer aquella que llegaron para quitarle la vida con piedras, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Nadie la tiró. ¿Dónde están? Yo tampoco te juzgo, pero ve y no peques más. No hiciste nada para que te perdonara. No hiciste ninguna clase de sacrificio. Pero ahora en adelante tienes que obedecer la palabra de Dios. Dele un aplauso al Señor, porque Él es digno. Amén. Amén. Salmo 51, versos 16 y 17. Otra vez vemos el mismo patrón. Yo con gusto, dice la versión al lenguaje actual, traducción al lenguaje actual. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres, eso no es lo que te complace. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Ese es el contexto de los salmos del sacrificio. ¿Qué piensan los salmistas acerca del sacrificio? Y Proverbios capítulo 15, verso 8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Dios, mas la oración de los rectos es su gozo, es su deleite. Alegra el corazón de Dios cuando sus hijos de mañana lo buscan, lo adoran, le sirven. La oración es un sacrificio,
Proverbios capítulo 15, verso 8. A Dios no le agradan las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrados las ofrendas de la gente buena. Son dos tipos del mismo texto con dos versiones. Capítulo 21, verso 3. Hacer justicia y juicio a Jehová es más agradable que el sacrificio. Hacer justicia y juicio. Acciones que reflejan el corazón del que sacrifica. Cuando tú vas a hacer algo para Dios, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Con qué actitud lo haces? La Biblia dice que Dios, ¿qué dice? Ama al dador alegre. Al dador alegre. Aquel que sacrifica, pero que lo hace de todo corazón. Que lo hace con pasión, con amor. Dios no ama más al que se congrega más. Dios no ama menos al que se congrega menos. Pero Dios espera que te congregues. Dios no ama más al que es líder de célula o anfitrión que al que no lo es. No, pero espera que le sirvas. Dios no ama más al que ofrenda, al que diezma, que al que no lo hace. No, pero espera que lo hagas. Y cuando tú hagas algo para Dios, que lo hagas de todo corazón. Fíjate lo que dice la Biblia acerca del dar. Si tú das a un pequeñito un vaso con agua fría, mi Padre te recompensará. No nada más dice un vaso con agua, sino dice un vaso con agua fría. Yo estoy yendo a dar unas conferencias sobre el tema de la familia todos los martes. Esta semana estuvimos con 100 mujeres. Créanme, regalé 4 libros del juego de la vida. Y varias mujeres me dijeron, oiga señor, es que yo no sé leer. Realmente gente muy necesitada. Y yo estaba allí platicando con todas, y yo voy con una asociación civil. Y empecé a platicar y a compartir y platicar. Y cuando volteé, estaba solo. ¿Sabes por qué? Porque no basta con dar un vaso de agua. Dios espera que sea fría. Y Dios espera que cuando la des sonriendo. No basta con decir buenos días. Espera que cuando digas buenos días, lo hagas de todo corazón y lo hagas bendiciendo a una persona. Tenemos tantos textos cristianos. El primer texto que cualquier cristiano dice, ¿cuántos están contentos? Amén, gloria a Dios. Texto cristiano, todos lo hacemos, ¿verdad? Y otro texto cristiano es, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. A todo el mundo quieren bendecir. Son textos que ya no, muletillas que ya no sabemos de memoria. Pero tienes que, cuando tú hagas algo, Dios espera que tu culto sea racional, que sepas por qué lo estás haciendo y con qué corazón lo estás haciendo. Sacrificio. Sacrificio. Los profetas del Nuevo Testamento, los profetas del siglo XXI se distinguirán por una vida de sacrificio para Dios. Todo lo que vale la pena requiere de un sacrificio. Y Dios espera un sacrificio de ti. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, te bendecimos. Levanta tus 2 manos al cielo y preséntate delante de Dios como una ofrenda, como un sacrificio. Dile, Señor, aquí está mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser. Yo lo rindo para ti. Me entrego en sacrificio. Quiero servirte, quiero amarte. Quiero hacerlo con la actitud correcta, de la manera correcta. Te amo, Señor, díselo, te amo. Me rindo a ti. Rindo todo mi corazón. Rindo todo mi ser.
un sacrificio para ti, de amor, de pasión. Que cuando tú le sirvas a tu esposo o a tu esposa, lo hagas de todo corazón. Cuando tú te sacrifiques por ellos, no te quejes. Hazlo de todo corazón. Cuando te sacrifiques y vayas, varón, que vas y trabajas y traigas el sustento para tu casa, no te quejes. Que el vaso de agua sea frío y con una buena actitud. Que cuando vayas y sirvas a los demás, lo hagas de la mejor manera, con una actitud de servicio, con una actitud de pasión, con una actitud de devoción. Cuando hagas algo para Dios, no te quejes, no murmures, no voltees a los lados para ver quién sí lo hace y quién no lo hace. Voltea para arriba y ve que Dios te está sonriendo. Ve que Dios se está agradando de tu sacrificio para Él. Todo lo que hagas, de hecho o de palabra, háganlo para Dios, dice su palabra. Y Dios los va a recompensar. Si son fieles en lo poco, Dios los va a poner en lo mucho. Cuando abras tu casa, hazlo de todo corazón. Hazlo de todo corazón. Lo que hagas para Dios, hazlo de todo corazón. Los que son estudiantes, no hagan como que estudian. Sacrifíquense en el estudio y háganlo para Dios. Tus horas de estudios, tus sacrificios tendrán una recompensa. Tendrán una recompensa en Dios. Dios es el único que puede valorar nuestros sacrificios. Dios es el único que puede y es el único que debe recompensar nuestros sacrificios. Nadie más. No son aplausos los que necesitamos. No son palmadas en la espalda lo que necesitamos. Es la bendición de Dios lo que necesitamos. Que sea Él el único que nos recompense por causa de nuestros sacrificios. Que lo único que nos interese sea agradar a Dios con lo que hacemos, no a los hombres. Los profetas del Antiguo Testamento querían agradar solo a Dios. No importaba si a la gente no le gustaba lo que decían. Ellos iban a hablar lo que Dios les dijera. Ellos iban a hacer lo que Dios les decía que hicieran, no importando si a ellos mismos no les gustaba. Era un sacrificio para Dios. Y Dios quiere levantar una generación profética en el siglo XXI que esté dispuesta a sacrificarse por Él, a ir a las naciones, ir a las misiones, amar a la gente, servir a los demás con sacrificio. Y Dios va a recompensar a los que lo hagan de todo corazón. Dios va a bendecir a los que se sacrifiquen para Él de todo corazón.